¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial acerca de cosecha y almacenaje eficientes, que surgió a partir del diálogo permanente que tenemos con ustedes, los productores agropecuarios, los empresarios, en el día a día del otro lado de la pantalla. Y para ello, saben ustedes, hemos propuesto que nos acompañen cada día quienes son referentes en la materia en cada una de las disciplinas que comprenden precisamente a la cosecha, la poscosecha y el almacenaje. Es un gusto presentarles a quienes me están acompañando en el día de hoy. Comienzo por el ingeniero agrónomo José María Ulicino. Él es el responsable de la Cátedra de Comercialización de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y también el responsable del Centro de Agronegocios de esta materia en el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral. Gracias por estar. Buen día. Y también le agradezco mucho la presencia del ingeniero Néstor Urreta Vizcaya. Él es el responsable de la Cátedra de Protección Vegetal y Zoología Agrícola de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y de la misma temática en la Universidad de Concepción del Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Karina. Buen día. Bueno, vamos a comenzar con preguntas que quizá para ustedes que trabajan con esto en el día a día puedan resultar de perogrullo, pero para acá tantos productores son muy importantes. Voy a comenzar en primera instancia con José María. Partamos de ¿qué es la poscosecha? Bueno, la poscosecha es una serie de acciones que desarrollamos luego de la cosecha que están orientadas a mantener la calidad comercial y también la calidad de los granos. Porque luego de la cosecha puede haber un montón de deterioros, ya sea exógenos o endógenos, que nos permiten o nos obligan a disminuir la calidad de los granos. La idea de estudiar la poscosecha es tratar de mantener nuestra calidad para no tener luego un castigo comercial. En el caso de Urreta Vizcaya lo consulto sobre cuáles son las principales plagas que hoy, porque es en parte el tema para el cual lo convocamos, claro. Los granos almacenados y cómo es el ciclo, qué daños pueden producir. Sí, los granos almacenados es un ambiente bastante particular porque los granos almacenados conservan humedades y temperaturas bastante estables, acordes a las condiciones de almacenamiento, pero hay gran cantidad de insectos y algunos ácaros que pueden perjudicarlos. En principio, lo que más común encontramos son los vulgarmente conocidos gorgojos, que son insectos muy importantes porque son los únicos insectos capaces de producir un daño cuando los granos están intactos, ¿no? Con su estadio adulto. Entonces, gorgojos, carcomas también son otro grupo de insectos bastante común, polillas que suelen invadir también el depósito y ácaros que también aparecen. Acá lo interesante que nosotros hacemos siempre hincapié en conocer un poquito la biología y el ciclo de estas plagas es por lo siguiente. Muchos de ellos vienen desde el campo, que es donde atacan primariamente algunos gorgojos, a veces algunas polillas, y entonces uno ya recibe mercadería infestada. Y otros de ellos se adaptan y se acomodan muy bien a las condiciones del depósito del silo y ahí permanecen incluso hasta varios años. Por eso una de las cosas que podemos después comentar y charlar un poquito más tranquilamente es cómo hacer un mantenimiento también de estas condiciones de almacenaje que de un año a otro muchas veces predisponen al ataque de gorgojos, de carcomas. La pregunta es, ¿qué rubros de calidad pueden ser afectados en la poscosecha de granos? Bueno, como nos comunicaba recién el ingeniero Urreta Vizcaya, nosotros tenemos un caldo de cultivo que es pertinente para que los insectos ataquen, también hongos, mohos, porque el aire intergranario tiene poca capacidad para transmitir la temperatura, con lo cual las temperaturas que se alcanzan son muy estables y permiten luego que puedan haber infectaciones, que pueda haber evoluciones. Básicamente lo que tenemos que tratar aquí como una infectación primaria son los granos picados. Los granos picados que afectan fuertemente porque de acuerdo a cómo piquen el grano pueden tener un descuento luego. También es cierto que en la medida que hay una infestación hay respiración. Y al haber respiración también se produce o se mejora el ambiente para la proliferación de estos vectores que afectan a la calidad. Entonces, cuando el almacenamiento es prolongado, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. ¿Hay herramientas? Sí, hay herramientas. ¿Por qué? Porque se nos pueden dañar, se nos pueden picar y todo eso tarde o temprano se castiga comercialmente porque tenemos unos estándares, unas normas de calidad que estipulan los máximos de estos defectos.
A eso voy, a esos estándares de calidad, pregunto, hoy para el productor que nos acompaña, ¿son inamovibles frente a la situación climática que se viene padeciendo en las últimas campañas? Está previsto, normalmente tenemos dos tipologías de calidades en granos. Aquellos que se manejan por un estándar de calidad, lo que normalmente conocemos como grado 1, grado 2 y grado 3, que tienen escalones de calidad. Yo por centésimas o décimas me puedo pasar a un grado inferior y tengo bonificaciones y o rebajas. Pues el segundo elemento son aquellos que se manejan por lo que llamamos bases estatutarias, que es una forma mucho más lineal y proporcional a los defectos y a los beneficios. El girasol, la soja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que tenemos? Cuando tenemos causas excepcionales, las reglamentaciones permitirían que podamos tener grados agregados. O sea, todo lo que no entra en este momento, grado 1, grado 2 o grado 3, que sea la menor calidad comercial, estaría comercializado fuera de estándar. Hubo años, experiencias en la Argentina, que se agregaron grados para poder contemplar a estos granos que no cumplen con las normas de grado 1, grado 2, grado 3. Esto es un tema que lo maneja el Ministerio de Agroindustrias, en este caso, cuando lamentablemente nos preocupa la calidad de los granos. Urreta Vizcaya, vuelvo a algo que dijo usted antes y que puntualizaba. Pueden estar en el campo sí, o en el acopio. Sí. Le pido que amplíe respecto a esto. Sí, por favor. Sí, el tema es este. Muchas de las condiciones que se están cosechando, y sobre todo estas campañas que vienen bastante lluviosas para algunos sectores, otros no tanto, pero se caracteriza por la humedad. Vamos a traer ya vamos a encontrar en la recepción granos que ya vienen con daños previos. Es muy importante la toma de muestra que se hace cuando se llega al acopio y qué es lo que se va a guardar. Lo mismo sirve también para el productor que decidió embolsar sus granos y los va a colocar en su silo bolsa. Es muy importante saber la condición y la calidad que tiene ese grano cuando llega. En el caso de los gorgojos es muy probable que alguno de ellos venga desde el campo y estos insectos colocan los huevos dentro de los granos previo a haberlo roto con su aparato bucal y ahí arranca un ciclo que desde afuera el grano parecería estar bien, parecería estar en buenas condiciones y resulta que adentro de ese grano ya viene un huevo de estos gorgojos. Por eso cuando se recibe hay que tomar algunas precauciones. Se pueden buscar métodos de tinción, métodos por flotación, para observar si el grano ya viene dañado y eso hay que rechazarlo. O darle otro tipo de tipificación. Las polillas también suelen atacar en los granos en los últimos estadios y es probable que también vengan de esa manera. Entonces, nosotros siempre hacemos hincapié en todo lo que es el almacenamiento en las dos etapas claves. Cuando se recibe la mercadería y después qué es lo que se hace con la mercadería acondicionada. Pero es muy importante que la persona que esté a cargo de recibir esa muestra esté preparado, capacitada para poder detectar, como le dicen vulgarmente en la recepción, bichos, en general. Y después, bueno, se clasificará por su género y especie, pero es muy importante porque muchos vienen desde el campo. Y creo que también hay que tener en cuenta que asociado a esto, la humedad con la que traen y cómo se lo va a clasificar también, va a predisponer mucho al tema de enfermedades, micotoxinas, aspergillus, etcétera, que muchas veces también son generados por la emisión de calor de los insectos, porque cuando hay insectos en las masas, digamos, ensiladas o guardadas, lo primero que se detecta es un aumento de la temperatura y eso puede predisponer también a otro tipo de patógenos también, ¿no? Conversando, Luisino, con acopiadores, me decían que el tema de las microtoxinas es un capítulo aparte, en función de lo que esto representa económicamente como pérdida para el productor y luego para toda la cadena. ¿Me ayuda? Si tengamos en cuenta esto y algo que nos dice el ingeniero Urreta Vizcaya, que cuando se hace el recibo de la mercadería, la responsabilidad de la mercadería del productor llega hasta la toma de la muestra. Ahí, ante la presencia de un insecto vivo, de acuerdo al estándar de calidad, esta mercadería debe ser rechazada e ir a fumigación. Pero no se tiene en cuenta aquellos granos que están ovipuestos que luego pueden eclosionar durante lo que es el almacenaje. Entonces tengamos en cuenta que quizás hoy deberíamos repensar cuáles son los sistemas de calidad que están rigiendo los 110 millones de toneladas que estamos cosechando por año. Con respecto a las micotoxinas, entendemos que de alguna forma, como tenemos una toxina que está sobre
el grano que ante su ingesta para ciertos animales, estos son problemáticos para la salud y aún para la vida. Las micotoxinas afectan fuertemente a aquellos que son, por ejemplo, la avicultura. En la avicultura, tener micotoxinas, sobre todo que son neurotóxicas, puede ser un desastre en el galpón. Pero lamentablemente no hacemos prueba del residuo. Por lo tanto, tenemos una distorsión entre lo que me exige el comprador de mercadería, por ejemplo, un maíz para una empresa avícola, y lo que el estándar de calidad me está exigiendo. Quizás, y esto es un desafío, tenemos que repensar este status quo que nos dan las normas de calidad para saber qué es lo que nos está haciendo falta. Entonces, en este caso, las micotoxinas es uno de estos. Prevenir o controlar los insectos, ¿cuál debería ser la mejor estrategia? Porque una de las palabras comunes en la demanda, en la consulta de los productores es estrategia previa, estrategia después. ¿Qué estrategia? Claro, claro. Sí, está muy bien la pregunta. Acá hay dos cosas que siempre hay que mencionar. Cuando se presenta la disyuntiva esta de prevenir o curar, a veces uno supone o dice las dos cosas. La prevención es importante cuando se trabaja, por ejemplo, como decíamos recién, en la recepción. Prevenimos que ingrese una enfermedad o que ingrese una plaga. Tratamos de mantener el sector de acondicionamiento en condiciones ideales. Entonces, prevenir sí, y la prevención tiene que ver con todo lo que llega. Ahora, creo que siempre es mejor, en estos casos, trabajar con productos más bien residuales, que tengan que ver con una limpieza a largo plazo, porque después podemos comentar un poco más en detalle, pero muchos de los productos que se usan también para la desinfección de silos deben tener la condición de ser poco residuales, porque obviamente después esos granos pasan al sistema alimentario y tienen que tener residuos admisibles. Entonces, en la prevención se puede trabajar con productos con mayor residualidad en el depósito limpio antes de que llegue la mercadería. Se pueden hacer fumigaciones un poco más contundentes y esperar y recibir mercadería en condiciones limpias. No obstante eso, después hay que hacer mantenimiento y hay que hacer controles periódicamente para tratar de evitar infestaciones futuras. De manera que ese dilema que muchas veces se presenta también en el campo del tema de la prevención o curar, creo que hay que estar muy atentos en los dos aspectos. En el caso del acondicionamiento, siempre en estos casos es mejor prevenir que curar, pero hay que hacer las dos cosas. Ahondemos en el tema que planteabas acerca del cuidado que hay que tener o no con los productos que se utilizan. En esta época en la cual la provincia de Córdoba acaba de sancionar una ley a través de la cual se premia a quienes, se incentiva a quienes utilizan las buenas prácticas, que Santa Fe ayer ha avanzado en la misma línea, que se analiza lo propio en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación actual y cómo se debe seguir? La situación actual es bastante disímil porque, como decía vos, hay provincias que lo están adoptando, otras que todavía no, algunas están un pasito más adelante. Yo creo que hay una concientización bastante grande en general, tanto de productores, asesores, empresas mismas ligadas al sector, en llevar a un sistema agrícola un poco más sustentable en el tiempo, pero mucho más eficiente en el uso de sobre todo los agroquímicos, que es el tema que más impacta y sobre todo es el tema que más perjudica. Eso lo han entendido todos en cuanto a los monitoreos para la detección de plagas, los monitoreos o la observación de las aplicaciones, y las empresas han entendido que hay que evolucionar hacia productos cada vez más seguros. Hoy el grupo, digamos, de empresas ligadas al sector han evolucionado, como decía recién, a productos banda verde, banda azul. Esto significa menor toxicidad, DL50 más elevadas, y esto también hay que tenerlo en cuenta porque todo lo que nosotros producimos en el campo, directa o indirectamente, va a parar al sistema agroalimentario. Entonces ahí vuelvo a lo que decíamos anteriormente. Todo lo que ingresa al depósito, sea el depósito del acopio del pueblo, o sea el silo bolsa que el mismo productor hace, tiene que ingresar mercadería limpia y lo más inocua posible, por decirlo de alguna manera. Tengo más preguntas, pero les voy a pedir un minuto para hacer una pausa brevísima y enseguida regresamos. Para ustedes que están allí, le vamos a preguntar cuando regresemos al ingeniero Licino cuáles son y si están estipulados, si hay algún registro de las pérdidas que ocasionan precisamente la presencia de insectos en materia alimentaria. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Pausa, ya volvemos.
Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Industrias Comofra, 6 décadas junto al hombre de campo. Completas líneas de autodescargables y mixers. Comofra, Ruta Provincial 6, Montevideo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. El campo nos da demasiado si lo agradecemos con un gran producto. Pulverizador autopropulsado Ombú. La calidad en los genes. Desde Lincoln, provincia de Buenos Aires, Ingeniería Mega genera tecnología para el secado a nivel mundial. Las secadoras Mega satisfacen todas las exigencias de la industria con la más alta tecnología en secado de granos. Diseño modular, adaptable a diferentes granos y a cada necesidad. Servicio postventa en todo el país. Tenga su cosechadora Metalfor Arauz Axial Max 1475 y sea parte de nuestra familia. Metalfor, bien argentino. Cirigliano, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Cirigliano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, haciendo industria argentina. Con la simplicidad y confiabilidad de siempre. Mayor capacidad de trabajo con menos paradas de máquina. Nueva serie de cosechadoras axiales Challenger. Con Challenger, los días rinden más. Acron. Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Continuamos en este ciclo especial de cosecha y almacenaje eficientes, en el cual, como le contábamos en el inicio, hemos convocado a quienes son referentes en esta materia para llevarles allí donde ustedes estén la información, los consejos y todo lo que tiene que ver con esto que ha llegado a nosotros acerca de estrategia, planificación, que siempre es tan necesario en cada una de las actividades de la agroindustria. Habían quedado algunas preguntas planteadas, ingeniero Aulicino. Sí, Karina, creo que ahondando lo que nos decía Urreta Vizcaya, tenemos que plantear cuál es la tendencia en los sistemas de calidad. Estamos viviendo un cambio tremendo en el cual cada vez se le exige a la producción nacional mayor calidad con respecto a quien nos compra. Por ejemplo, la cantidad o el límite de residuos que tengan los productos que estamos vendiendo. Por el otro lado, tenemos al productor que cada vez se ve más exigido en tener que cumplir con normas de calidad sin la cual no puede vender. Uno de estos, por ejemplo, que está a través de la FIP, es la trazabilidad. Quiere decir que cuando estamos conversando sobre la cosecha eficiente y el almacenaje eficiente, no podemos dejar de pensar en lo que es la calidad que transecta a todo el sistema alimentario. Por lo tanto, si bien los productores no perciben un diferencial, o este diferencial muchas veces para aplicar buenas prácticas es minúsculo, tenemos que tener en cuenta que la cabeza de nuestro productor debe pensar en calidad. Si no, no tenemos gente que nos compre lo que producimos, sino gente que nos exige a nuestra producción. Y también teniendo en cuenta, en otro rubro, que en lo que es post cosecha, tenemos aquellos elementos que producen cambios físicos. Por ejemplo, uno de estos es el secado. El secado. Tanto el secado para sacar el excedente en la cosecha gruesa, el excedente de agua para tener un buen almacenaje, tenemos que tener en cuenta porque es un punto crítico. Si bien muchas veces no hay un muy buen control a ver si están ovipuestos los granos, porque luego la secadora rompe las condiciones, muchas veces las secadoras son un punto crítico en donde se rompe la calidad. Si bien el productor granario
tiene su calidad certificada al momento de la toma de muestras, todas aquellas ineficiencias que pasen a posteriori en la cadena comercial, tarde o temprano, directa o indirectamente, la está pagando el productor. Por lo tanto, señor productor, tenemos que tener en cuenta que a veces el rulemán de su chimango cuesta 100 pesos y esto nos puede producir una cantidad de rotura en el grano, ejemplo maíz, o en soja que nos rompen los cotiledones y nos permite que vayamos perdiendo calidad y solamente por 100 pesos. También tengamos en cuenta que a veces los chimangos, digo muchas veces a mis alumnos en la facultad, que son fábricas de polenta, porque sale mucho más roto que lo que entró. Entonces, si tenemos en cuenta, para aquel que tenga que secar o que tenga que secar, airear, hay elementos para poder hacerlo eficientemente. Y les comento algo que me pasó cuando yo era inspector de la Junta Nacional de Granos. Era un momento donde había mucho sorgo y el sorgo estaba en silos directamente a la intemperie. Entonces estos sorgos, ¿qué es lo que pasaba? Tomaban olor. Caigo a una copiadora, hace una revisión y para sacar el olor pasaba el sorgo a muy alta temperatura. Por lo tanto se sacaba el olor, pero también rompía la matriz proteica. En aquel momento lo exportábamos a Japón, pensando que no había problema porque lo daban para los animales, pero eso es en panificación. Con lo cual está rota la matriz proteica, la fermentación, no estaba retenido el dióxido de carbono dentro de la matriz proteica, estaba rota. Sin ninguna duda hubo quejas. Entonces muchas veces las prácticas que se realizan en secado, en transporte, etcétera, 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 disminuyen la calidad comercial y muchas veces generan rechazos a nuestras exportaciones. Manejo de roedores, almacenamiento en silo bolsa, y a eso lo ligo con algo que hace algunas horas nada más llegó de manos de productores, que es: en esta campaña tengo que cosechar cuando puedo, en esta en particular y en el centro, sobre todo granos gruesos, cuando puedo, y cuando puedo cosecho y cuando puedo en silo bolsa. ¿Hasta cuánto aguanta? Aguanta. Bueno, es buena pregunta porque es una situación que en nuestro país en los últimos años se ha multiplicado por miles. Es una muy buena alternativa para el productor tener en cuenta esa posibilidad. Nosotros lo que decimos en función del tema de las adversidades y el tema de los animales que puedan afectar el silo bolsa es lo siguiente. Los roedores que se encuentran, digamos, habitando en el campo, siempre van a estar cercanos a lugares donde tengan tres elementos claves. Y el primero es una fuente de agua, un refugio y una fuente de alimento. Entonces, creemos nosotros que cuando el productor decide elaborar o preparar su silo bolsa, lo primero que hay que hacer, y de manera preventiva, es elegir un buen lugar para colocar la bolsa, como decimos en el campo. ¿Qué es un buen lugar? Bueno, obviamente primero un lugar que sea elevado, que no se inunde, un lugar que sea de fácil acceso para poder entrar y salir con los camiones. Y también es muy importante considerar este aspecto sanitario. El tema de los roedores que tenemos en este tipo de ambientes son roedores generalmente de dos tipos. Aquellos que habitan en el suelo, que hacen madrigueras en el suelo, que es un tipo de roedor bastante más grande, más pesado, bastante más voraz también. Y tenemos aquel otro roedor que habita, digamos, los techos, los tejados, los aleros, y ahí es donde anida. Es una rata un poco más pequeña, un color más oscura, pero también muy dañina. Por eso cuando se va a colocar el silo es importante ver si hay fuentes de agua, y cuando hablamos de fuente de agua decimos una canilla rota que pierde todo el tiempo y encharca una situación de campo, es una fuente de agua, bebederos, cursos de agua. Los refugios, como decíamos recién, pueden ser en el suelo, entonces hay que revisar, se van a ver las madrigueras, las bocas de las madrigueras, el pastizal alto, la situación de abandono o a veces acumulación de basura o maquinaria oxidada, son perfectos refugios para roedores. El roedor perfectamente puede romper el nylon, el polietileno que cubre a los granos. Entonces lo que hacemos generalmente es recomendar aplicación de rodenticidas de manera periférica al silo bolsa, rodenticidas que son de tipo anticoagulantes, funcionan muy bien porque tienen un atractante. Esos rodenticidas producen la muerte del roedor en 48 72 horas.
Pero es muy importante, además de colocar estos cebos que vienen de manera en forma de bloques, generalmente parafinados para evitar el tema de la humedad, revisarlos periódicamente, que es lo que muchas veces no pasa. Uno hace armar el silo bolsa, lo deja y se desentiende. Cualquier ruptura que pueda producir la bolsa ya genera un cambio de las condiciones ambientales de ese grano, entonces predispone a enfermedades, predispone a fermentaciones innecesarias, y ya eso va en detrimento de la calidad, como decía José María hace un rato. Una pregunta más. Hemos hablado oportunamente con usted del manejo integrado de plagas. Sí. Y yo digo, ¿llega hasta el almacenaje o incluye? El manejo integrado es un concepto muy interesante que en nuestro país se ha instalado y que me parece que contempla un montón de estrategias, entre las que incluimos el control químico también. Pero cuando hablamos de estrategias, por ejemplo, es muy importante en el tema puntualmente de roedores, hablar de todo lo que tenga que ver con la etapa previa al armado del silo bolsa, que tiene que ver con limpieza del sector, ordenamiento del medio, el corte del pasto, o muchas veces se aplica algún herbicida para evitar el malezamiento, el ordenamiento de los residuos, la basura, lo que decíamos recién, a veces la maquinaria oxidada, amontonada, restos a veces de envases, de agroquímicos. Toda esa situación a la que llamamos ordenamiento del medio es muy importante considerarlo a la hora del manejo de roedores. Después sí, aplicar los tratamientos en este caso de rodenticidas específicos. Digo específicos porque es importante producir la muerte del roedor y no hacer un impacto ambiental mucho más fuerte, que por ejemplo el tema de palomas, que claro, también es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que hay que regular, que hay que controlar, hay que considerarlo, y después los animales que están dando vuelta por el campo. Y la otra cuestión tiene que ver después con lo que me parece muy importante, es lo que llamamos estación sentinela o monitoreo permanente de esto. No desentenderse. El silo bolsa puede estar un tiempo en el campo si las condiciones o que la acompañan son buenas. Si el productor se desentiende, empezamos a tener pérdida de calidad, y eso se paga después en el precio. Aulicino, antes de despedirlos y agradecerles enormemente el que hayan estado con nosotros, usted como experto en comercialización, además docente en la materia, futuros agrónomos, se guiarán por su... ¿Qué le dice al productor agropecuario hoy que estamos en el momento ideal precisamente para tratar el tema? Karina, nos ha cambiado el paradigma. Durante mucho tiempo Argentina ha sido eficaz, ha producido. Y ahora nos toca, estamos en la etapa de ser eficaces pero también eficientes. Por lo tanto, este nuevo contexto en el cual debemos cambiar, observar el medio ambiente, la producción, las buenas prácticas, la dimensión social, ambiental y la dimensión económica, vuelve cada vez más complejo el accionar del profesional agrónomo. Por lo tanto, es una temática que debemos abordar, lo debemos abordar conscientemente, y creo que esta es una de las formas de difusión que tiene que tener estas buenas prácticas. Ingeniero Aulicino Urreta Vizcaya, ha sido un verdadero placer contar con ustedes, gracias por la claridad de los conceptos, por toda la información que nos han podido proporcionar, esencialmente por los consejos para la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Final para esta edición especial en la cual les llevamos a ustedes allí donde se encuentren la información que tiene que ver en esta oportunidad con la cosecha y el almacenaje eficientes. Muchísimas gracias y nos reencontramos mañana.